Bueno, hablando sobre la culpabilidad también y sobre la institucionalidad, sobre la vida institucionalidad, ¿cómo relaciona usted esos dos factores? A ver, todo el mundo sabe que la dinámica económica de los tiempos modernos ha incidido de manera notable, de manera significativa en el mundo organizacional, en el mundo de la empresa, en el mundo de las instituciones. Incluso aprovecho este espacio para comunicar de que otra de las elaboraciones que vengo haciendo actualmente y que también tiene que ver con la culpa y la ausencia del sentimiento de culpa en la vida organizacional es un libro que probablemente se va a llamar El malestar en la empresa, un síntoma del sujeto contemporáneo. Y precisamente en este libro me ocupo de uno de los grandes problemas de la época, sobre todo en la vida laboral, en el campo laboral, en el campo de las instituciones, en el campo de las organizaciones. Todo el que trabaje en una empresa, todo el que trabaje en una organización, seguramente se habrá percatado de que lo propio hoy de la dinámica empresarial es la rentabilidad, es la producción y muchas veces todo lo que tiene que ver con lo humano y lo esencial de lo humano va quedando como relegado. No es sino agudizar un poco la mirada para darse cuenta de que en muchas empresas medianas, grandes incluso, lo propio hoy día es tener contratos de prestación de servicios, o sea, contratos atípicos muchas veces con relación a la realidad laboral del empleado, en donde el propósito ahí es no darle las garantías que el empleado se merece y a que tiene derecho desde el punto de vista jurídico. Entonces, estamos viviendo en un mundo en el que lo único que importa es la productividad, en donde lo único que es llamativo es producir dinero y donde el otro no importa. Y al no importar el otro, entonces a las claras se ve que no hay presencia, digamos, como de un propósito reparador o de enmienda en la relación con el semejante. Este es un asunto que a mi manera de ver nos graba con una culpa que es necesario meditar, que es necesario tener en cuenta en los tiempos modernos, porque ya muchas personas que salen de la universidad ven que no hay como mucho futuro en la vida organizacional. Ya ven que irse a trabajar a una empresa no es una gran garantía, porque siente que no hay un trato, digamos, cuidadoso, no hay unas condiciones mínimas laborales que estén, digamos, articuladas a la legalidad, sino que lo que hay es un afán de lucro que desconoce lo humano, que desconoce, digamos, lo esencial de lo humano, como por ejemplo la salud. En cantidad de empresas hoy día uno ve que lo único que importa es producir y cuando la persona demanda atención en salud se da cuenta de que no está ni siquiera afiliada a una EPS. Entonces, en esa medida usted nos diría que la modernidad es un factor determinante en cuanto a la falta del sentimiento de culpa que se puede presentar en el medio ahora. Sí, digámoslo en esos términos así sencillos. Es que lo propio de la modernidad, si fuéramos a pensar en los asuntos relacionados con la modernidad y la posmodernidad desde distintos autores, como por ejemplo Habermas, uno podría decir que una de las características de la modernidad es precisamente la racionalidad, pero una racionalidad muy particular. No es la racionalidad de los griegos, porque la racionalidad de los griegos contaba con lo esencial de lo humano.
La racionalidad de los griegos giraba en torno al cuidado de sí, al cuidado de los otros y al cuidado de las cosas. No, la racionalidad contemporánea es una racionalidad instrumental. Y cuando digo instrumental, estoy diciendo de que es una racionalidad en la que lo único que importa es que las cosas funcionen y que funcionen en términos productivos, en términos de economía capitalista, en términos de rentabilidad, pero esto a un costo terrible, y es la supresión, o como decimos en el psicoanálisis, la forclusión del sujeto. O sea, muchos filósofos, muchos son los pensadores que en los tiempos actuales, y pienso por ejemplo en este momento en un filósofo que viene trabajando mucho este asunto, y es Zygmunt Bauman. Bauman ha escrito ya muchos libros, y en todas sus elaboraciones hay una constante, y es la vida líquida de los tiempos actuales. O sea, no una vida de controles, no una vida de respeto por sí mismo, por el otro y por las cosas. O sea, es que con esa metáfora de vida líquida o de amor líquido o de sociedad líquida, es más, también uno podría hablar de instituciones líquidas, en donde todo fluye, en donde no hay, digamos, talanqueras, en donde no hay límites, en donde no hay maneras de regular la conducta, ni el pensamiento, ni la palabra, sino que ahí es un fluir constante, y ese fluir constante es el que manda la idea de que todo está permitido, ¿sí? En donde no hay controles, en donde no hay regulación. Bueno, entonces, eh, si vemos que esa es la dinámica actual de la sociedad, ¿cómo podría el psicoanálisis ayudar a una persona a que comprenda la problemática actual que se vive respecto a la culpabilidad con el medio, con su familia, con sus amistades, con su empresa, con su lugar de trabajo? Bien, a ver, aquí no vamos a hacer en ningún momento una apología del sentimiento de culpa, pero sí es necesario decir que cierta dosis de culpabilidad es necesaria. O sea, es un asunto que en todos los ámbitos de la vida social se advierte. El problema es que no nos hemos dado cuenta de que por las formas inadecuadas de vida en la familia, en la escuela, en la universidad, en la sociedad, en la vida misma institucional, ya como que hemos perdido el norte, no nos damos cuenta de que es necesario ser considerados con el otro, ser considerados con el semejante. Y ser considerados con el otro es otra forma de la culpabilidad, porque es que la culpabilidad es un sentimiento de autorreproche. Alguien podría decir, pero ¿y es que uno de qué se tiene que reprochar? De muchas cosas. Por ejemplo, el que tiene mucho dinero tiene que sentir algo de reproche por tener dinero y porque otros no lo tienen. El que abusa, por ejemplo, de su función en una empresa, en una organización, y de pronto por sus iniciativas, por las acciones que emprende, resulta de que logran despedir a un empleado que tenía una serie de obligaciones familiares y personales. Eso tiene que generar algo del autorreproche, algo de la culpa, y en este sentido algo se tiene que reparar. Pero el gran problema de los tiempos actuales es que no sentimos ni siquiera el más mínimo llamado a reparar en la relación con el amigo. Ya lo propio de esta época, con razón, el profesor Bauman habla de vida líquida. Y claro, en una vida líquida casi que uno podría decir que está liquidado el sujeto. En una vida líquida, en una sociedad líquida, en donde el amor está líquido, en donde todo es líquido, creo que es válido decir que el que ha quedado liquidado es el sujeto en tanto que ha quedado suprimido.
en tanto que ya no importa, el otro ya no existe. Y eso es un problema que da lugar a muchos otros problemas, como por ejemplo el problema de la criminalidad, porque es que en un mundo en donde el otro ya ha perdido importancia, en donde las cosas del otro no cuentan para mí, ahí están dadas las condiciones para que vivamos en un mundo de delincuencia y en un mundo de criminalidad. Bueno, doctor Elkin, pues muchas gracias por su entrevista y esperamos verlo de nuevo por estos lugares. Bien, bien. Muchas gracias.